Pueden sentarse. Busquen en su Biblia en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8. La palabra de Dios definitivamente es sublime porque en el caso del Evangelio de Juan está escrito de una manera, tal parece que es muy sencilla, pero a la vez la forma en que él escribe el Evangelio y transmite el Evangelio de Cristo, las palabras de Jesús, sí son profundas. Y en cada discurso, cada parte que Juan trata de transmitir, sí es diferente a los otros evangelios. Es muy diferente, muy diferente. En la parte principal, al inicio, lo que Juan deja en claro es la naturaleza de Jesús. Ocupa un verbo que se conoce como mí, el verbo yo soy. O sea, la razón de ser del universo es lo que ocupa. Y cuando se habla de él, en el versículo 5, del 1:5 de Juan, dice, y la luz resplandece y la oscuridad no recibió. Aquí Reina Valera traduce no comprendió, pero ahí viene un auristo. El auristo es un tiempo en el pasado único e irrepetible, una acción única. O sea que Cristo es la luz y la oscuridad de manera tajante no pudo con ella, no pudo contenerla, porque brillaba y resplandecía y era muy poderosa. Esa luz, en el capítulo 1, donde sale un prólogo de la razón de ser del universo, Juan comienza de manera tajante, dice, en el principio era el verbo, usando esos verbos yo soy, los verbos en mí, y deja claro eso. Y en la parte final, como una pinza, Juan describe la razón de ser del Evangelio, que dice, todo esto que yo estoy transmitiendo, todo esto que se ha escrito, tiene una finalidad. Ahí viene que continúen creyendo, así dice el texto, que continúen creyendo en Jesús, el Cristo, dice, porque creyendo en Él, manteniendo esa certeza, esa confianza que han tenido hasta ahora, dice, la vida eterna con ustedes será, con ustedes estará, o la tendrán, o la poseerá, es lo que dice el texto en esa parte la parte ya final, donde Juan dice, todo esto se ha escrito con ese propósito, para que ese creer que tienen en Él, en su nombre, dice, la vida eterna, la tengan, la tengan. Juan tiene 7 señales, ocurren 7 milagros. Y en medio de los milagros que Cristo que hace, hay unas charlas, unos diálogos que Él tiene con cierto tipo de personas. En el capítulo 8, en la primera parte, le llevan a una mujer acusada. Y Él a la mujer le otorga el perdón. Nadie le dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Nadie la arroja. Y cuando Él, del 31 hasta el final, Él les dice a ese mismo grupo de judíos, es una charla que tiene con un grupo de judíos desde el 8, todo el capítulo 8, a los judíos les dice, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Pues nadie lo acusó de pecado. Entonces Jesús va a tener un diálogo en ese capítulo 8 con unos judíos que parece contradictorio. Aquí hay cierta polémica por lo que viene aquí en el versículo 31, hablando que el propósito del Evangelio es que todo aquel que cree en Él, o todo aquel que conoce a Cristo, se relaciona con Él, confía en Él, y creyendo en Él, confiando en Él, tenga la vida eterna. Ese es el propósito que escribió el Evangelio Juan. Y en el capítulo 8 podemos ver ese propósito. Jesús no vino a cegar vidas,
Él no vino a cegar vidas, Él vino a dar vidas, no vino a condenar el mundo ya está condenado, lo dice en el capítulo 3, dice, yo no vine a condenar el mundo ya está condenado, yo vine a salvarlos. La raza humana no necesita condenación, ya está condenada. No necesitamos decirle a alguien, tú eres un condenado, no, necesitamos decirle cuál es el remedio para que él se le quite esa condenación. O sea, como comentaba, se podía hablar de gente presa en la verdad o de gente libre en el pecado. ¿Cómo se puede ser esta cuestión de preso en la verdad y libre en el pecado? El apóstol Pablo decía, yo soy preso por la causa de Cristo, refiriéndose a la decisión que él tomó de seguir a Cristo y entregar su vida a Él. Y decía San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. O sea, tienes libertad hasta de pecar y nadie te va a detener. Entonces, muy bien. Entonces, en esta cuestión de la vida, de la que habla Juan, de esa lucha que se contraponen, está el ser humano y está Dios, y específicamente en el Evangelio de Juan, la persona de Jesús, la persona de Cristo. Y Jesús, en el Evangelio de Juan, hace 7 milagros y tiene diálogos con personas. Y en uno de esos diálogos, él va a buscar o va a hacer hincapié en tratar de despertar la conciencia de un grupo que se le confió, desde épocas antiguas, se le confiaron los asuntos y las cosas de Dios, que en este caso es el judaísmo o el pueblo hebreo. Y entonces con ellos es con los que Cristo tiene un diálogo, aunque ellos, los judíos, ya le habían hecho una situación de quererle tender una trampa al inicio del capítulo 8, en donde le llevan una mujer y le dicen, la ley de Moisés dice que esta mujer debe de morir, ¿tú qué opinas? Dice Cristo, bueno, que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y Cristo le salva la vida, le dice, mujer, yo no te condeno, vete y no peques más, la salva. Entonces, después se narra este diálogo posteriormente con un grupo de judíos. A mí me sorprenden ciertas cosas de la actualidad del judaísmo. Sí me sorprenden. Un amigo me dijo, ahí te dejo unos videos para que los veas. Cuando tengas tiempo, chécalos. Hablan del texto griego, del arameo y el judaísmo. Bueno, pues pasados unos años, tuve tiempo, me senté a verlos. Para no alargarles mucho ese asunto, en cerca de 2 horas, en una plática que tuvo un grupo judío conservador en la capital de la República, en el Hotel Camino Real, el caso es que este grupo conservador hicieron una traducción del Nuevo Testamento y ellos dicen, tienen un vocero, ahí estaba dando su discurso, y este hombre dijo, nosotros los judíos, en el tiempo de Cristo, nosotros no lo crucificamos, si nosotros no lo matamos, no, nosotros amamos a Yeshua, Mesías, y empieza a decir, ¿no? Si nosotros lo amábamos, si nosotros los judíos jamás matamos a Jesús. Bueno, pues aquí la Biblia dice que en el 59 recogieron piedras para apedrearlo. Y más adelante no solamente se habla de que querían matar a Jesús, sino querían matar sus milagros. Aquí en el Evangelio de Juan. Yo escuché los discursos de ese hombre y dije, caray, de veras que... Qué interesante esta postura de estos conservadores judíos. Y tienen su Nuevo Testamento que andan vendiendo. Dice. Este sí es el bueno. Pero en fin. Y hace unos días me llegó, hablando del judaísmo, y hace unos días me llegó de unos judíos que realizaron unas excavaciones de arqueología y ellos descubrieron de que, dicen, el Antiguo Testamento está lleno de mitos.
Abraham no existió, Moisés no existió. Y les hablo de judíos de nuestro tiempo. De nuestro tiempo. Cuando Jesús platica con estos hombres, yo me pongo a pensar, pues no han cambiado. No han cambiado. Siguen iguales. Cristo platica con unos judíos que habían creído en Él. O sea, imagínense, si habían creído en Él y agarraron piedras para apedrearlo, imagínense si no hubieran creído, al mismo lo machetean. O sea, eran judíos que habían creído en Jesús. Eran judíos que habían sido persuadidos. Hay polémica que a lo mejor eran otros que estaban mezclados, bueno, en fin. Y Jesús les va a decir, van a conocer la verdad y la verdad los libertará. La libertad los libertará. Los judíos, de manera inmediata, le contestan, espérate, nosotros somos descendientes de Abraham. Diría un amigo Abraham, bueno, en fin, Abraham. Contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjense que es interesante lo que ellos dicen, porque si Jesús busca ayudarlos, Jesús busca darles vida, Jesús no busca camorra, porque si Jesús hubiera buscado pleito, tenía tela de dónde cortar. Tenía tela de dónde cortar. O sea, no, tranquilamente Cristo les hubiera dicho, a ver, ¿cómo que no han sido esclavos de nadie? ¿Qué? ¿No se acuerdan ustedes de la esclavitud de Egipto? Cuando clamaban al Padre, ¿que no se acuerdan ustedes? ¿Cómo que no han sido esclavos de nadie? ¿Que ya se les olvidó? ¿Que tienen mente de teflón? ¿Ya se te olvidó de dónde te sacó el Padre? ¿Qué ingratos, No, si nosotros siempre hemos sido libres. Bueno, había que ver, ¿no? Si Cristo hubiera buscado controversia, tenía de dónde cortar. Nada más le hubiera recordado que espérense, aquí hubiera más que estas palabras. Le hubiera dicho, si ustedes fueron esclavos en Egipto, esclavitud física, porque mentalmente y espiritualmente a lo mejor eran fuertes, porque era una esclavitud física. Esclavitud física cuando vino Nabucodonosor y se los llevó a Babilonia. También se los pudo haber dicho. No hemos sido esclavos de nadie. Miren, no reconocer nuestra condición es un error para nuestra libertad o para recibir ayuda de parte del Padre. No reconocer nuestra posición de humanos, de que somos humanos, que en la casa del jabonero el que no cae resbala. Esto no significa que no vamos a ir a pecar, tampoco, pero sí tenemos que entendernos y ayudarnos y comprendernos como comunidad. Estos judíos sí eran cínicos, esto con los que está hablando Cristo. Espérate, que se te olvidó ya lo de Babilonia, ya se te olvidó de Daniel, ya se te olvidó de Esdras, que tuvieron que venir del exilio. Y es más, les hubiera dicho Cristo, oigan, ¿qué les pasa si tienen encima el imperio romano? Espérate, tienes encima el imperio romano que te está cobrando impuestos. Te pones a manos con él, aquí tienes a Pilatos. Pero no lo hizo. Más aún, si Cristo los hubiera querido lastimar, que no era su intención, sino es despertarlos de su situación, todavía les hubiera dicho, miren, ahora vamos a hablar de su esclavitud mental y espiritual. ¿Que no se acuerdan del becerro de oro? Apenas Dios los libertó de Egipto y ya, y espiritualmente se corrompieron. Sí, se corrompieron. Hablo de los judíos, se corrompieron. Bueno, espérense, es más, miren, vamos a hablar de la serpiente de bronce. Que él les recuerda en el capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce Moisés la levantó para que, sabemos que si los mordía la víbora, miraban con fe a la serpiente, el veneno no les hacía efecto. Pues esa serpiente, hermanos, la agarró un grupo de judíos y la anduvieron adorando durante años. Cristo no se lo recordó.
¿cómo que no? Y todavía dice, pero si no hemos sido esclavos de nadie. Qué cínicos, la verdad. Qué personas de verdad tan inconscientes de su situación. Y si nosotros no tomamos en cuenta, nosotros tenemos que entender nuestra posición, nuestra naturaleza humana, tenemos que pedir misericordia. Por eso en el pasaje anterior Dios tuvo misericordia de una persona y le salvó la vida, de una férula opresora. ¿Sí? Pero eso digo, eran libres. ¿Libres en qué? ¿Libres para hacer lo que querían? Pues probablemente sí, ¿no? En el caso de los judíos, porque hicieron y deshicieron, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es más, no olvídense, en la época de los profetas adoraron a Baal, a Astarot. No. Tenían sus ídolos, ellos. ¿Sí? Dice Jesús, ¿cómo que no han sido esclavos? Fueron esclavos tanto físicamente, espiritualmente, mentalmente. Y Cristo les quiere libertar. Les quiere libertar. Y platica con ellos y dice, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Es como yo estoy bien y tú estás mal. ¿No? Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia, no. Hay que tratar de aprender, de entender, pedir misericordia. Ellos a lo mejor pensaban, a lo mejor no sabe de historia, a ver si lo cuenteamos al Señor Jesús. A lo mejor no leyó bien los libros de historia. No, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús omite todo el conocimiento y se va al asunto. Se va al asunto. Y le dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. No. Y Jesús les dice, les aseguro que todo el que peca, esclavo es del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no ocupa un lugar permanente en la familia, pero el hijo permanece a ella o para siempre. Fíjense, hermanos, que al decir estas palabras Cristo, el trasfondo judío entendían bien ciertos aspectos históricos. Ellos sí lo conocían. Ese asunto, el siervo no queda para siempre, y habla del hijo sí. Eso hace un recordatorio a Ismael y a Isaac, a Sara y Agar, a la figura de Ismael, a ese evento histórico, cuando Abraham tiene 2 hijos, porque ellos hacen hincapié, dice, si nosotros somos de Abraham, bueno, había que ver de cuál hijo de Abraham son ustedes, porque Abraham tuvo 2, uno de sus pasiones y otro por la voluntad de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Por eso les dice eso. Les aseguro, dice, ahora bien, dice, el esclavo no ocupa un lugar permanente en la familia, y se está refiriendo a Abraham. Déjenme decirles que Abraham tuvo 2 hijos. Uno lo tomó de su carne, lo decidió. Le pasó un ejemplo, saliéndome del texto, le pasó lo de a Saúl con el profeta Samuel, cuando le dijo que hicieran el sacrificio que tenía pleito contra los filisteos. Le dijo Samuel, locamente has actuado, ¿qué te costaba esperar en Dios? Sí, pues no cuesta mucho, pero cuesta, ¿eh? Esperar en Dios es de las cosas muy difíciles. Se requiere la ayuda del Espíritu para esperar en Dios. Y eso le recuerda a Cristo. Aquí está, en estas palabras, está la figura de los hijos de Abraham. Dice, bueno, Abraham tuvo 2 hijos, ¿de cuál son ustedes? Sí, o sea, se ve como que Cristo sí les contesta y los quiere hacer despertar. ¿Ustedes son hijos de Ismael o son hijos de Isaac? Porque sí, dice. Acuérdense que hubo un hijo que lo corrió. Sara le dijo, córrelo. Porque para un hijo se requirió la naturaleza humana y la voluntad humana. Pero para el otro se requirió un milagro divino. Por eso en el capítulo 1 de Juan dice, ¿cómo se obtiene la libertad? Dice, porque todos los que han recibido, lo han recibido a Él, no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de humano,
¿Sí me entienden? Sino los que son hijos de Dios son engendrados de arriba, de arriba. Por eso Juan dice, el que es de arriba es sobre todos. El que los terrenales, pues somos terrenales. ¿Cómo vamos a entender las cosas celestiales si las terrenales apuradamente las entendemos? ¿Cómo vamos a recibir la luz si nos gusta la oscuridad? ¿Cómo hemos de recibir la vida si nos gusta la muerte? Entonces, Cristo les está diciendo, un hijo ocurrió de un milagro. Uno vino de un milagro de arriba y ese se quedó en casa. El otro fue de asunto carnal y se tuvo que ir. Y de manera muy así, que ellos sí sabían diplomática, que sabían lo que estaban hablando, les dijo, ¿no será que vosotros sois bastardos? ¿Sí me están entendiendo? ¿No serán que ustedes son hijos, pero no de la voluntad de Dios? Por eso más adelante dice, vuestro padre es el diablo. O sea, son hijos del fraude. Son ¿cómo dirían ahorita en el calor? Algunas veces que hacen algo. Ustedes salieron hicieron chanchullo. Algo así. O sea, ¿hijos de quién son? O sea, porque si fueran hijos de Abraham, dice, serán hijos de Isaac. Porque Isaac hizo la voluntad del Padre. Y empieza a hablar de una línea. Y ellos lo entendían. O sea, ¿eran libres en qué? O sea, no, si estos sermones, miren, estas palabras de Jesús son muy interesantes. Son interesantes. Porque Él les dice, los dos hijos fueron nacidos. Uno de la promesa. Así están los hijos. Así hay algunos hijos, son hijos de la promesa. Son nacidos engendrados, no de carne y sangre como lo fue Ismael, sino un nacimiento de lo alto. Un nacimiento espiritual, que se lo repita Nicodemo. O sea, aquí les está diciendo, aquí les dice, hay algunos que quieren obtener las cosas divinas a través de voluntades humanas. Quieren obtener la libertad y el perdón y el favor humano, al favor de Dios, a través de voluntades humanas. Y no es así. Aquí hay una oposición entre la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana te va a esclavizar, te va a hacer libre, pero libre quién sabe de qué. A lo mejor libre de Dios. Entonces, pero la voluntad divina te va a llevar al Señor. Entonces Jesús les dice, no, ese no puede. Luego les dice, les sigue hablando, no. El hijo sí queda en casa. Y por eso le digo, así que si ustedes son, le dice a ellos, si ustedes reconocen mi obra redentora, ustedes van a quedar en casa porque se va a obrar el milagro del nuevo nacimiento y la nueva regeneración. Es lo que les está diciendo. Van a ser hijos del milagro, hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Y empieza la diatriba, la discusión. No, nosotros no somos hijos ilegítimos. Por eso le dicen ellos, ¿no? En el versículo 41, nosotros no somos bastardos. Por eso viene la protesta. Porque entienden lo que Jesús les está diciendo históricamente de Ismael e Isaac, de Agar y Sara. Ahí está. Por eso dice, no, nosotros somos hijos legítimos. Y Jesús le dice, si fueran hijos de Dios y de Abraham, ustedes me amarían. Pero yo vine de Dios, dice, y no por mi propia cuenta. Dice. Y le dice Cristo, ustedes son de su padre el maligno. Fíjense que aquí viene una palabra bien interesante aquí, que es antropóctonos, en griego, que significa asesino de humanos. Asesino de humanos, antropóctonos. Ya en un lenguaje aquí, diríamos asesino de almas, aniquilador de almas. A eso se refiere. Dice, el demonio es un antropóctonos. Antropóctonos eso es lo que es él, dice. Eso es lo que es él, dice. Es un asesino que ha asesinado. Y fíjense que aquí Cristo dice,
desde el principio, dice, desde el inicio, en Arjé, en el principio, Él siempre mostró su naturaleza. Está hablando del asesinato que este ser cometió al inicio de la creación. De eso está hablando aquí. Ese es el sentido que da aquí. Del asesinato, dice, desde el principio expresa su propia naturaleza. El Señor Jesús hace referencia aquí a Adán, a la muerte de la raza humana en su sentido más amplio. Se le atribuye a este seductor homicida, asesino de nuestra raza. En el texto hebreo se le denomina Satán, que es un verbo, es una acción, significa atravesarse, el que se atraviesa en el propósito de Dios. En las lenguas orientales es como el que acusa, el que viene siendo ojos, oídos de alguien. Es un acosador que va y acusa, descubre la infidelidad y la expone, tiene veneno, es destructor. Es interesante. No mora, no vive, no habita en la verdad, no habita. Y lo hace de manera continua. Fíjense que lo interesante está aquí, es algo continuo, está en presente la estructura que utiliza aquí cuando habla del diablo. Una actividad constante que expresa la idea importante de que de su carácter y actividad es un continuo desvío de su naturaleza corrompida y de querer corromper toda acción humana, tergiversarla, desviarla de los propósitos de Dios. Él tiene recursos. Aquí habla en el texto de que este ser tiene recursos y los invierte en hacer su actividad destructora. Tiene tesoros y los utiliza contra cada humano. Con estas palabras Jesús presenta al diablo. Sí, dice, Él es el asesino de la raza humana. Él hizo la separación, me arrebató lo que es mío. Dice, por eso yo vine por lo que es mío, dice Jesús. Por eso les quiere decir, yo vengo por ustedes. Porque a final de cuentas con los que hablaba eran almas. Son almas. Estamos hablando de la eternidad. De la eternidad. Si yo vine a buscarlos a todos. Sí, yo sé que hay un padre de la maldad. Hay un asesino de la raza humana que Él los ha aniquilado y los está aniquilando. Él es su padre. Él es el que les mete ideas. Así le está diciendo. Dice, Él desea, fíjense, Cristo dice, Él desea tu alma. Él está diciendo a ellos, él desea su alma. Él ya les quitó todo. Ya los desvió, dice. Ya les quitó su alma. Ya les quitó su libertad. Ya. En lugar de estar agradecidos, dice, todos los recursos que tienen, físicos, materiales, sentimentales, espirituales, ya los extravió a ustedes, ya los sedujo, les digo. Ya los sedujo. El tacto, el gusto, el olfato, la vista. Ya. Todo. Él es una persona nefasta, dice Cristo. Él es una persona nefasta. Es un asesino. Y por eso dice Cristo, yo los vine a liberar. Por eso en el Evangelio de Juan más adelante dice, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Yo le voy a quitar todo el poder, dice Jesús, y los voy a recuperar a ustedes. Entonces, Jesús amaba a estos judíos, los amaba Jesús. Jesús los amaba. Busca despertarlos. Busca decirles su situación. Trata de apelar a su mente, a su corazón, a sus sentimientos. Recurre a todo lo que tiene Jesús a su alcance y en el diálogo quiere despertarlos. Por eso les habla. Pero estos judíos, no, nosotros estamos bien, también estamos que te vamos a apedrear. Qué feo, ¿no? Qué feo que, miren,
A veces, esto es para nosotros, los que estamos aquí, para aprender, ser agradecidos con Dios, la verdad, ser agradecidos, tener la convicción y ser agradecidos con el Señor de lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por nosotros. Hay una canción mundana, es mundana la canción, y a veces vengo en los carros de Mina, yo viajo los de Mina, para acá, por aquí para allá, y hay canciones que yo las escucho, ¿no? Me pongo tiene razón, sí, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor pudiendo estar alegre. Tiene razón. Yo digo, sería una tragedia para mí, para nosotros como cristianos, teniendo toda la fuente de la vida, teniendo todos los recursos del cielo en la persona de Cristo a nuestro alcance, y que nosotros no seamos agradecidos, que no seamos agradecidos. No, nosotros no debemos de olvidar de dónde nos sacó el Señor. Debemos de olvidarlo en el buen sentido de la palabra, no ser masoquistas, ¿no? Ni sufrir, no, pero sí en un buen sentido. Oye, recordar de dónde, quién soy, que necesito ayuda, reconocer, oye, que hay un ser maligno, que es asesino, que nos quiere no nada más destruir a mí, quiere destruir a mi hermano, y al que quiere usarlo usa, y yo tengo que aprender y pedirle al Señor que me dé la capacidad, de poder enfocarme y vivir para Él, entender lo que Cristo les dijo, yo soy, porque así le dice, ego en mí, yo soy, antes que Abraham, yo soy, dice, antes que Abraham, yo soy, yo siempre he sido, mi vida no comenzó cuando me encarné, dice Jesús, no comenzó cuando me encarné, yo soy desde el pasado, el presente y la eternidad, yo soy desde siempre, eso les dice, yo soy la luz, ven a mí, dice, yo soy la luz, Él no dice, yo era la luz, pero ya dejé de serlo, está menguando, no, yo soy la luz, yo soy la eternidad, ¿sí? Él lo dice, yo soy quien los va a iluminar, el que me sigue no andará en la oscuridad, dice, el que me sigue no andará, dice, peripatece, yo lo tomaré de mi mano, caminará conmigo. Esa palabra peripateo se utiliza cuando caminaba el maestro con el alumno, el discípulo con el alumno, es decir, yo caminaré al lado de ustedes, el que me sigue, yo caminaré a su lado, andará conmigo, aun cuando la oscuridad, la maldad, aun cuando el asesino de humanos te pueda rondar, si tú eres una persona, un creyente, que estás creciendo y madurando en el Evangelio, Dios te va a guiar, te dio recursos, nos dio recursos. Estos tenían piedras, con una piedra, hablando de piedras, con una piedra Leonardo da Vinci hizo el David, con una piedra se hicieron grandes monumentos, edificios, castillos, pirámides. Con una piedra David venció a un adversario. Con piedras no labradas se hacían los altares al Padre. Cristo habla de piedras. Somos piedras vivas, somos un edificio, un oikoidome, un edificio para el Señor, un templo que Él ha comprado. Pero estos tremendos judíos, las piedras las agarraron en lugar de usar sus recursos y lo que tenían para dar vida, los tremendos querían apedrear al Señor. No, nosotros tenemos que ser lo suficientemente agradecidos para que los recursos que nos dio el Señor los usemos para edificar a su iglesia, para apoyarnos y para ayudarnos. Somos iglesia, somos una comunidad, somos una iglesia, en este caso Iglesia Maranata. Muchos de los que fundaron esta iglesia ya partieron con Cristo. Somos herederos de una promesa hecha a personas cuando yo no estaba.
Y tú también, muchos de aquí, la mayoría. Si nosotros olvidamos nuestra historia, como lo olvidaron estos tremendos, estos judíos, que ahorita en la actualidad dicen que ellos no, que ellos aman al Señor, que cuando estaban, ellos jamás lo querían matar. Digo, bueno, pues créete todo ese cuento, yo me puse a pensar. Pero, en fin, nosotros tenemos que recordar nuestra historia, valorar, apreciar la bendición de estar en un lugar en el que Dios los ha bendecido a todos. Aportemos lo mejor, aportemos. Si hay un enemigo, un adversario, evitarlo, no dejarnos seducir, no dejar que nuestros recursos se desvíen. Dios te dio mente, talento, tus virtudes, aporta a la iglesia lo que pueda, diezma, ofrenda, hazlo con amor, sin temor. Mira, Señor, ten. La vida se vive una vez, la vida se vive una sola vez, no muchas veces. La vida es algo que Dios nos ha concedido. La vida le pertenece a Cristo, y Cristo aquí en el Evangelio de Juan hace hincapié en esa vida. Esa vida, dice, a mí me pertenece. Esa vida yo la he otorgado, dice él. Se las quiso otorgar a aquel grupo que lo estaba escuchando. Él nunca quiso lastimarlos. Lo que quiso hacer es despertarlos, que tomaran conciencia y que pudieran ir en pos de él. Como él dice en ese mismo capítulo, el que me sigue caminará a mi lado y yo caminaré con él. Se ocupa la palabra peripateo. Él quiere caminar con nosotros. Quiere seguir caminando con nosotros como Iglesia Maranata. Quiere seguir bendiciéndonos. Quiere seguir fortaleciéndonos. Aún bajo cualquier circunstancia que pase o que nos pueda rodear, que a nosotros nadie nos quite el enfoque de donde estamos. Pase lo que pase. ¿Sí me entendieron? Pase lo que pase, no pierdan el enfoque. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Somos iglesia. Nuestros talentos, nuestras virtudes, aportarlas. Recordar que el Padre siempre te va a amar. Recordar que el Padre siempre va a estar contigo. Amén. Y no cometer estos errores que estas personas cometieron, sino tener esa dicha, esa fortaleza en Cristo, e ir con Él, Señor, quiero caminar contigo, camina tú conmigo, no me dejes, que yo siempre esté bien centrado en lo que me has dejado, que te pueda amar, que te pueda buscar, y no desmayar, seguir con Él, porque somos hijos legítimos por su sangre. Él derramó su sangre por nosotros, somos sus hijos legítimos, somos hijos de la promesa. Cada uno de nosotros somos un milagro. Los aquí presentes somos un milagro. Dios se nos reveló en un momento de nuestra historia y aquí estamos. Y hay que seguir adelante. Somos hijos nacidos no por voluntad humana. Somos engendrados por la mano de Dios. Y nuestro hogar está en el cielo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos das, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno, porque eres compasivo, porque eres misericordioso. Padre, en tu palabra leemos que tenemos que ser agradecidos, no olvidar nuestra historia, no olvidar lo que somos como iglesia, que otros, Señor, Padre, a lo largo de la historia de Maranata han servido, han trabajado, fueron presos de la verdad, fueron presos de una convicción que los movió a hacer tu voluntad y trabajaron arduamente, Señor. Concédenos a nosotros tener esa capacidad de poderte servir con alegría, con regocijo, dar toda nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestro mejor esfuerzo, ahora que estamos y es nuestro tiempo para aportar lo mejor a la iglesia. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, de hecho, de palabra o pensamiento, y permítenos amarte con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Cúbrenos con tu sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Limpia de nuestro corazón toda ira, contienda, pleito, todo aquello que pueda frustrar, que nos pueda apartar de ti, que pueda quitar tu voluntad tuya de nuestra vida. Apártala de nuestro camino. Permítenos cumplir el destino bueno, santo, puro y glorioso que tienes para nosotros, que tienes para tu iglesia Maranata. Bendícenos en grande manera. Tú eres bueno, camina con nosotros.
Queremos caminar contigo, Padre. Toma nuestra vida, nuestro ser, nuestra existencia y permítenos amarte. Toma a todos desde el pequeño hasta el más grande y fortalece a tu iglesia. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor del Padre, el amor eterno del Dios viviente, ese amor que no tiene principio ni fin, sea contigo y tu familia. La gracia que es en Cristo Jesús, gracia que fue manifestada en la vida y obra de Cristo, sea contigo y tu familia. Y la comunión con el Espíritu Santo de Dios, Señor y dador de vida, sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo que Cristo compró con su sangre, donde quiera que se predique el Evangelio. Amén, amén.